rompió mis cadenas, me dio vida nueva. Hola a todos, somos Iglesia Somi Sadai, un fuerte abrazo, espero que estén súper bien en esta semana, ya concluyendo el mes de febrero. El tema que se está reflexionando en esta semana es Dios siempre nos habla. Es un tema muy bonito, muy interesante y de mucha edificación. Nosotros como personas estamos conformados por tres partes, alma, cuerpo y espíritu, o cuerpo, alma, espíritu. Póngale el orden que usted quiera, pero somos tripartitos. Entonces esto hace que muchas veces nosotros parezcamos verdaderas radios, esas radios antiguas, esas radios que son AM, que costaba mucho sintonizarla para que se pudiera escuchar bien. Incluso antiguamente esa radio le colocaban un alambre o colocaban una antena externa, la colocaban en una parte de la casa, la llevaban para otro lado, hasta que lograban sintonizar mejor el dial radial, AM, ni siquiera FM. Y eso muchas veces nos grafica a nosotros, porque nosotros somos como esa radio AM que muchas veces nos cuesta escuchar la voz de Dios. Y nos cuesta porque si bien es cierto nuestro espíritu quiere buscar las cosas espirituales, las cosas de arriba, al parecer nuestra carne y nuestra alma muchas veces no. Mientras el espíritu quiere buscar la palabra de Dios, nuestro cuerpo está buscando la comida terrenal. Entre un asado, no sé, una chorrillana, unas pizzas, al parecer prefiere eso que alimentarse como lo quiere hacer el espíritu. Y eso hace que seamos verdaderas radios, que muchas veces chicharrea, como que nos cuesta entender y escuchar bien la voz de Dios. Entonces tenemos que ir a la palabra para ver qué es lo que dice Jesús principalmente al respecto. Y hay un pasaje que es muy interesante en ese sentido y que grafica muy bien lo que estoy diciendo, que está en el libro de Juan. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, Juan capítulo 10 del versículo 27 al 28. Dice así, dice: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, ellas me siguen, le doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármela. Dice, mis ovejas escuchan mi voz. Entonces, si nosotros queremos realmente escuchar esa voz de Dios y dejar de ser como radio AM, que como que chicharrean y como que no, me cuesta escuchar, me cuesta encontrar la señal, y queremos sintonizar bien y escuchar bien y entender lo que está diciendo, hay varias cosas que tenemos que analizar. En primer lugar, nosotros tenemos que tener la humildad de una oveja. ¿Por qué? Porque la oveja necesita de un pastor para ser guiado. Si nosotros analizamos el capítulo y el versículo que acabo de leer, claramente grafica que el pastor es Jesús. ¿Qué tipo de ovejas somos nosotros? ¿Somos ovejas que buscamos la voz del Señor, que buscamos la voz de Jesús? ¿O somos ovejas que preferimos escuchar a nosotros mismos? ¿O somos ovejas que nos conformamos muchas veces escuchando a las demás ovejas? ¿A qué me refiero? Nos conformamos, por ejemplo, escuchando a los hermanos, quizás nos conformamos escuchando las prédicas que se puedan dar en un culto, pero dejamos de buscar la voz del Señor. Muchas veces eso trae a nuestra vida cristiana una tranquilidad, entre comillas, de que está todo bien, porque estamos reunidos en un concepto de iglesia, sin darnos cuenta que nos estamos alejando y no estamos escuchando realmente la voz del pastor. Tenemos que ser ovejas que dependan de un pastor. ¿Para qué? Para escuchar la voz de ese pastor. Una de las formas que siempre se enseña, y que es muy cierta, para poder escuchar la voz de Dios es por medio de la palabra. Hay que leer la Biblia y hay que pedir al Señor que nos hable por medio de ella. Es la gran profeta, la palabra de Dios, y siempre nos va a entregar la mejor dirección para nuestra vida. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta y tomamos decisiones muy incorrectas, lamentablemente, porque escuchamos nuestra voz, porque lamentablemente escuchamos las voces de las otras ovejas y no dejamos permitir que nos hable directamente el Señor. Las decisiones se toman, pero después las decisiones nos toman a nosotros. Por eso es bueno tomar buenas decisiones y por eso siempre es bueno escuchar la voz de Dios. Con esto concluyo, con algo tan simple de buscar en nuestro corazón, buscar al pastor, buscar a Jesús como oveja, con esa humildad.
y no con esa autosuficiencia de que podemos nosotros solos, o ya tenemos el suficiente conocimiento cristiano, el suficiente conocimiento teológico como para dejar de depender de escuchar esa voz. Por eso el Señor habla de ovejas, y que las ovejas son las que escuchan la voz. Fíjense bien que no habla de discípulo, no habla de maestro, no habla de apóstoles, no habla de profetas, habla simplemente de ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Seamos ovejas en ese sentido, de entender que necesitamos un pastor para que guíe nuestra vida y escuchar siempre la voz. Somos iglesia, somos Misadai. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Al que